Aprende a hacer buttercream americano, la crema más fácil y perfecta para practicar desde cero. Con esta receta vas a poder usar manga, hacer flores, empezar a hacer decoraciones bonitas sin complicarte. Quédate porque este es el básico que sí o sí tienes que aprender. Esta receta lleva muy poquitos ingredientes y está ideal si tú vas empezando a decorar en repostería, ya que es una receta demasiado fácil, es decir, no es muy técnica en comparación a las otras cremas de mantequilla. Necesitas mantequilla. Esta mantequilla está a temperatura ambiente. Es importante que esté así, o sea, que esté muy suavecita para que puedas batirla mucho más fácil. Y vamos a empezar a batir. El tiempo de batido puede variar. Lo más importante es que tú observes cómo va tu mantequilla. Es decir, si tu mantequilla está suave, probablemente tardes menos tiempo en batirla. Si tu mantequilla está un poquito más fría, va a tomar un poquito más de tiempo. Y esto también va a variar dependiendo de la marca de mantequilla que estés usando. Pero vas a notar enseguida de que tu mantequilla ya está más blanca, está mucho más esponjosa y se ve sobre todo así como muy untuosa, muy untable. Mira qué bonita se ve. Asegúrate siempre de usar mantequilla. Yo la uso sin sal, pero si en tu país no encuentras sin sal, puede ser con sal. Simplemente que yo prefiero usarla sin sal porque así tú le vas a dar como, le puedes poner un toquecito salado o simplemente dejarla así y ya está perfecto. Yo siempre uso mantequilla sin sal. La marca de mantequilla realmente no importa mucho. Hace tiempo les compartí un mini blog que hice donde les comenté que estaba haciendo pruebas con diferentes marcas de mantequilla. Sinceramente no hubo demasiadas variaciones, o sea, simplemente tienes que revisar en la etiqueta que sea mantequilla y aquí ya depende un poquito de tu gusto, pero más adelante te voy a decir algunos trucos porque la única diferencia grande que yo noté fue el color, o sea, hay unas mantequillas que quedan más amarillas y hay otras que quedan un poquito más blancas, pero eso se puede solucionar en caso de que no encuentres determinada marca de mantequilla, así que no te preocupes, usa la marca de mantequilla que a ti te guste, simplemente que sí sea mantequilla. Y ya que tenemos aquí nuestra mantequilla bien batida, ahora sí vamos a ir incorporando el azúcar glass. Esta es azúcar muy finita, o sea, de hecho tiene un poquito de estática, o sea, de lo finita que está, pero aún así yo la paso por el colador, especialmente si vives en un lugar muy húmedo, tienes que pasarla unas 2 veces para que no te queden grumitos de azúcar. Y esta yo te recomiendo echarla en 2 o 3 partes. Ahí, bueno, en las pruebas con mantequilla también hubo variaciones en la firmeza, pero eso es algo que puedes modificar. Aquí hay que empezar a batir en velocidad mínima para que no salga volando el azúcar. Ya que se incorporó, aumentas a velocidad media y sigues batiendo. Y eventualmente paras para raspar las paredes del tazón y agregar más azúcar glass. La crema de mantequilla americana es de las más fáciles de preparar ya que no requiere ninguna técnica, o sea, simplemente es batir los ingredientes, por eso es la que usan muchos pasteleros principiantes para practicar. Poco a poco va a ir cambiando la consistencia, o sea, tienes que dejarla que bata, que se incorpore el azúcar y eventualmente vas a echar más hasta terminar con toda la cantidad de azúcar. Esta receta sí lleva mucha azúcar, o sea, a diferencia de el suizo, el italiano, o sea, el buttercream americano sí lleva mucha cantidad de azúcar, pero es técnicamente mucho más fácil que cualquier otra. Yo voy a cambiar ahorita por el globo batidor. Si estás haciendo la receta con batidora de mano, vas a seguir con batidora de mano. Esto es nada más como para, como es más cantidad, pues necesito que se incorpore más. Y si al final tuviera muchas burbujas, vuelvo a cambiar por la pala. Voy a agregarle más azúcar, ya la última parte de azúcar, y también voy a poner en este punto esencia de vainilla. De preferencia usa esencia de vainilla transparente, especialmente si la quieres pintar. Este es el buttercream que se usa para flores con duyas rusas, también sirve para dullado, es decir que puedes practicar o hacer decoraciones con manga y boquilla, tipo pasteles vintage, sirve para decorar pasteles enteros, pues, pero debo decirte que al día de hoy hay muchas otras cremas más modernas, mucho menos dulces que son ideales para cobertura, pero esta crema está genial si vas empezando. Y básicamente esa es la receta de la crema de mantequilla americana o el buttercream americano.
Básicamente es solamente mezclar las cosas, es decir, no es una receta muy técnica, por eso es ideal para principiantes y el resultado es una crema muy firme, es mucho más dulce que las otras cremas de mantequilla, pero está perfecto para, especialmente si vas empezando, y hay algunas decoraciones que sí requieren que uses esta receta. Por eso, o sea, el azúcar no solamente le va a dar dulzor a las recetas, aquí lo que hace es darle también mucha estructura. Puedes modificar tú las cantidades entre grasa y azúcar, es decir, esta es una receta que lleva el doble de azúcar que de grasa porque necesitamos que sea más firme para hacer decoraciones. Esta receta te sirve para hacer flores, para hacer, por ejemplo, las flores que van con boquillas rusas. Esta es la receta ideal porque no se te van a deshacer y porque van a salir perfectas. De hecho, si quieres aprender a hacer ese tipo de decoraciones, te voy a dejar aquí un video. Te pongo la tarjeta aquí, pero si también quieres ver la descripción del video, hazle clic ahí y ahí la vas a poder ver. Y bueno, hasta aquí tú ya tienes la receta de la crema de mantequilla básica americana, pero ahorita te voy a dar algunos puntos que son más importantes que tener la receta, porque pues básicamente recetas hay un millón, pero hay cosas que tienes que saber. De hecho, tú podrías buscar la receta en Google o en ChatGPT, lo que sea, y te va a dar una receta, pero hay puntos importantes. Por ejemplo, las variaciones. O sea, tienes que saber que esta receta te sirve para cubrir pasteles, para rellenarlos, para decorar con cupcakes o para hacer decoraciones más firmes como con manga pastelera o flores, como te decía hace un momento. Pero tú puedes hacer variaciones dependiendo los ingredientes que encuentres, dependiendo tu clima y tu gusto. Es decir, básicamente la crema de mantequilla, ya te lo he explicado en otras ocasiones, se compone de dos cosas, de grasa y de azúcar. Pero tú puedes variar esa proporción. Generalmente es una parte de grasa por dos partes de azúcar. Esa es la crema americana, así original. Que de hecho hay teorías de que se inventó así muy estable para hacer figuras o cositas porque había una marca que quería que usara sus instrumentos, sus duyas, sus boquillas. Entonces empezaron a sacar como más figuritas, más formas así. Las pasteleras creativas querían hacerlo todo y por eso está esta fórmula que lleva tanta azúcar. Y eso está bien, o sea, sí se requiere para algunas cosas específicas, pero también hay veces que uno, o sea, también si vas a comer el pastel, no quieres comer tanta azúcar, o sea, ya de por sí es mucha grasa, entonces aquí es donde van las variaciones. Tú le puedes reducir el azúcar incluso hasta la mitad de la parte de grasa. Es decir, si vas a usar 1 kilo de grasa, en vez de usar 2 kilos de azúcar, puedes poner 1 kilo de azúcar. Si aún así te sigue pareciendo muy dulce y tú la vas a usar para rellenar o para cobertura, le puedes reducir hasta la mitad. Es decir, podrías usar 1 kilo de grasa por medio kilo de azúcar. Hasta ahí vamos bien. Y esta parte del doble de azúcar, pues ya te decía que necesitas firmeza, entonces es dependiendo si vas a hacer algunas decoraciones. Y muchas veces la gente ni siquiera se come esas decoraciones. Así que si tú quieres hacer pastelería artística, sabes que esto es importante. Ahora, la parte de grasa también la pueden variar. Generalmente yo uso mantequilla, o sea, tú viste que aquí yo usé el 100% de mantequilla, pero las personas que viven en climas muy cálidos, o sea, muy calientes o muy húmedos, lo que hacen es tomar ese kilo de mantequilla y combinarlo, por ejemplo, medio kilo de mantequilla y medio kilo de margarina, o medio kilo de mantequilla y medio kilo de grasa vegetal, manteca vegetal, que también le dicen en algunas partes vegetalina. Esto lo que hace es que le va a dar más firmeza y a veces eso les permite también reducir la cantidad de azúcar. Y otra cosa importante, esta crema te va a quedar muy firme, pero a partir de aquí puedes variar la firmeza. Puedes usar leche o también puedes usar crema de leche o crema para batir en el estado líquido a temperatura ambiente y puedes ir agregando de a cucharaditas si necesitas aflojarla un poquito, o sea, si necesitas que quede con menos estabilidad. Esta es la consistencia con la que queda originalmente. Mira, aquí puedes ver la firmeza que tiene y ahora te voy a enseñar cómo la pinto yo. Realmente es muy sencillo. La voy a poner en recipientes porque voy a usar diferentes colores. Mira, puedes comprobar en qué punto de firmeza está cuando la espátula se queda completamente recta, o sea, en este ángulo. Entonces es que tienes una crema de mantequilla muy firme. Y lo que voy a hacer aquí es empezar a poner el colorante. Generalmente yo uso colorantes en gel. Sé que no los consiguen en todos lados. Sí puedes usar colorante líquido, pero que sea en poquita cantidad.
La cantidad de colorante que necesitas depende mucho de la cantidad de crema que vas a pintar y de cuánto saturan y el color que tú quieres. Aquí yo con una gotita creo que quedó un color súper bonito. Esta vez estoy usando los colorantes de Mabaker Chef. Este betún me lo habían pedido mucho y es que es esa crema de mantequilla, pues ya te dije, la más fácil de todas porque no requiere técnica. Esto la hace ideal para personas que van empezando a decorar, pero la práctica te ayudará a ir evolucionando igual que lo hace la pastelería. Actualmente te decía que hay mucha variedad en cremas modernas, más ligeras. Muchas son variaciones de la ganache o variaciones del buttercream suizo. Algunas son incluso más estables, pero el buttercream americano es algo que tienes que conocer. O sea, te facilita mucho los dibujos y las decoraciones cuando no tienes mucha práctica o mucha experiencia, así que te sirve mucho para aprender. Algo que me gusta es que esta crema con muy poquita cantidad de colorante satura mucho. O sea, ya viste que a todos les puse solamente una gotita de colorante y este es el color así real. Y eso te lo explicaba hace un par de videos cuando hice el video de las macetas de pastel, que por cierto te invito a verlo si todavía no lo has visto. Si quieres vender algo muy llamativo y fácil de hacer ahorita para el Día de las Madres, ve a ver ese video. Y en ese video te explicaba que la cantidad de colorante varía mucho dependiendo de la crema que estés usando. Por ejemplo, si pintas fondant, si pintas crema de mantequilla americana o si llegas a pintar también royal icing, con muy poquito satura mucho, a diferencia de la crema de mantequilla que es a base de merengue suizo. Esa le tienes que ir poniendo un poquito más. También si pintas chantilly es muy poquita la cantidad, entonces esta crema pues va a saturar muchísimo. Puedes hacer muchas variaciones de colores mezclando con más crema blanca, entonces ahí puedes hacer tonalidades. Esta crema de mantequilla puede estar en temperatura ambiente, pero se recomienda que sea un clima que no supere los 24 o 25 grados centígrados. Y también en este caso, si tú ya necesitas pues más, si tú tienes un clima con más temperatura que eso, y es lo que te mencionaba hace un momento, que tienes que hacer mezclas con manteca para que sea mucho más resistente. La forma de conservarla pues es muy fácil, o sea, la puedes mantener en temperatura ambiente hasta 2 días, la puedes refrigerar y así te dura de 2 a 3 semanas, o la puedes incluso congelar, aunque ese ya sería un método más específico, pero la puedes congelar de 2 a 3 meses, siempre recuerda ponerle la fecha en la que la estás congelando. Y yo lo que hago es ponerla en plástico de cocina directamente y después en un recipiente hermético, le pones la fecha, lo puedes meter a refrigerar o a congelar. Si lo vas a descongelar, o sea, si ya la tienes congelada, la forma de descongelarla sería pasarla del congelador al refrigerador hasta que tome la temperatura ya suave y después, bueno, firme, pero firme de refrigerador, y ya después la puedes poner en temperatura ambiente. Tienes que volverla a batir, recuerda que la puedes batir con batidora de mano o también la puedes batir con este tipo de batidoras. Para quitarle las burbujas puedes usar la pala y recuerda que también para darle más volumen necesitas usar el globo batidor, pero ya te digo que también se puede con las aspas de mano. Algo también que es importante en esta crema es que sepas que le puedes modificar un poquito la textura. Te mencionaba hace un momento que le puedes añadir leche, pero lo más recomendable sería usar crema para batir o crema de chantilly en temperatura líquida, pues entonces le vas poniendo de a gotitas y eso modifica un poquito la consistencia en caso de que la quieras para relleno o para cobertura, pero ya te digo que así directamente ya la puedes usar. Tiene sus ventajas y sus desventajas, o sea, a mí sinceramente yo siempre te lo he dicho, me encanta la crema de mantequilla a base de merengue suizo, es mi crema favorita. La crema de mantequilla de merengue italiano también me gusta mucho, pero esta crema es básica cuando vas empezando, o sea, es rápida, no requiere ninguna técnica. Sinceramente nos ayuda mucho cuando estás empezando porque es muy firme, entonces puedes lograr resultados pues rápidos, puedes ver resultados rápidos y practicar mucho, pero sí que es verdad que tiene una textura menos fina, es decir, es un poquito más porosa, es muy dulce y esa es la principal queja muchas veces de los clientes, pero es innegable que es necesaria cuando vas empezando y también para ciertas decoraciones, entonces pues puede gustarte o no, pero es necesaria y es importante que sepas que puedes hacer muchas variaciones, o sea, de que a veces te puedes llegar a confundir si vas empezando porque hay 1.000.000 de recetas de crema de mantequilla americana. Pues por eso, porque cada uno la va a ir adaptando y eso es lo mejor, o sea, muchas veces yo he notado que desde que yo me dedico a compartir así pues todas las cosas que yo sé aquí en redes sociales, cada vez hay menos paciencia, o sea, más exigencia, la gente quiere saber todo ya. Y muchas veces te dicen, pero ¿cuánto tiempo batiste? ¿Pero cuántas gotas le echaste? O sea, creo que hemos perdido como esta parte de la observación y en repostería se nos ha metido mucho en la cabeza de que es ciencia exacta, no se puede modificar.
sí se puede modificar, o sea, ¿tú qué crees que han hecho nuestras abuelas, las madres y todo? O sea, hemos ido modificando las recetas como nosotros las vamos adaptando según los ingredientes que consigas, según el clima que tú tengas, sí se puede, pero lo importante es que sepas observar, o sea, que tú distingas cuál es la textura de una cosa, no importa el tiempo de batido, muchas veces puedes tener la misma batidora que yo y puede variar en el resultado con tu batidora porque, pues no sé, por el ingrediente o por el clima o el motor que tiene la batidora que parece la misma. Y entonces ahí lo importante es que observes. Entonces yo te invito a que no tengas miedo a combinar, a experimentar. Este tipo de mantequilla tiene la ventaja de que son ingredientes muy accesibles. No necesitas técnica, no lleva cocción. Así que anímate a hacerla. Si tú haces esta crema de mantequilla, si haces alguna decoración con este tipo de crema, pues envíame tu foto porque a mí me gusta mucho verlas, ver sus resultados. Y las fotos me las puedes enviar a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena. Casi nunca lo digo al principio, pero me llamo Elena y en todas mis redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Te las voy a poner aquí para que me busques de esta forma por allá. Entonces, anímate a hacer alguna decoración. Si haces cualquier receta del canal, si haces decoraciones, si hiciste los pastelitos de maceta para vender, tú mándame tu foto porque me gusta mucho verlas. Y quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito recientemente, pero también gracias a todas las personas que se han hecho miembros del canal. Siempre en todos mis videos, desde que abrimos las membresías, ponemos aquí sus nombres en agradecimiento. Nos apoyan muchísimo, o sea, tú sabes que esto pues requiere cierta inversión, que nos apoyas mucho, pero si tú dices, yo ahorita no me puedo hacer miembro, nos apoyas mucho cuando compartes las recetas, cuando comentas, cuando le das like y obviamente cuando te suscribes. No te vayas sin suscribirte porque eso es completamente gratis, nada más pínchale al botoncito de abajo que dice suscribirte. Y pues nada, espero que hagas esta receta, espero que la pruebes, que hagas tus decoraciones y que me cuentes cómo te fue. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Ay, no te pierdas este video de aquí. Bye.